Muy buenos días a todos, público asistente de otra edición de Un Café con Elías. Como nosotros sabemos, este es un formato de entrevistas que sirve para conversar sobre esos problemas de actualidad y de vanguardia. El día de hoy nos acompaña la profesora Diana Ruiz y las estudiantes de Comunicación Social, Mariela Gómez y Diana Adán. Bueno, ellas vienen aquí a plasmar toda esa experiencia que han tenido en cuanto a la técnica de investigación cualitativa para trabajar otro tipo de datos que arrojan unos resultados en cuanto a la experiencia de buscar en la realidad social información relevante para producir conocimiento. La ponencia se llama ¿Cómo transformar noticias en conocimiento? Aquí hay una deuda especial, sobre todo con el mundo de la comunicación social, en tratar los problemas del presente y hacer lo que las demás profesiones no se atreven. Yo, de hecho, en mi experiencia como historiadora, me entero más de la historia presente por periodistas de investigación que tienen la osadía de retratar ese presente, esa actualidad y plasmarlo con muy buena redacción y muy buenos análisis. Y por eso hay que destacar la parte de la redacción y la contribución que tiene el periodismo de investigación al quehacer cotidiano. Y en este caso nos acompañan dos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, en este caso Núcleo Mérida, y que se dan a la tarea de utilizar esta técnica de investigación para poder plasmar ese conocimiento. Voy a empezar por la bachiller Mariela Gómez. Es una joven profesional en formación que actualmente estudia la carrera de Comunicación Social en la Universidad de los Andes. Es una estudiante con una clara orientación hacia la comunicación efectiva y al trabajo social. Ha demostrado tener habilidades en redacción, oratoria, planificación y organización, así como experiencia en gestión de redes sociales, ventas y administración. Ha combinado estudios formales con formación complementaria, incluyendo cursos de especialista en barismo, oratoria, manejo de distintas redes sociales en esa parte de marketing y mostrar esa parte tan importante de la comunicación de ahora, que son las redes sociales, y ella tiene una amplia experiencia en esa parte. Además, su rol como madre ha potenciado su capacidad para gestionar el tiempo y equilibrar las múltiples responsabilidades que la vida moderna exige. Su experiencia laboral también incluye actividades recreativas con niños y jóvenes, ventas independientes, labores administrativas en una empresa y la dirección de una academia de dibujo para niños. O sea, es bastante multifacética y es una de las partes interesantes de los comunicadores sociales, que usualmente se mueven en terrenos que los que somos estructurados no nos movemos. Muy bienvenida, pase aquí al estrado. Todos muy feliz día. La ponencia lleva por título ¿Cómo transformar noticias en conocimiento? Vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia en nuestro trabajo de investigación, porque es una investigación que estamos haciendo en conjunto, mi persona y mi compañera Diana Adán, con nuestra tutora, la profesora Diana Ruiz. El título de nuestro trabajo de investigación es Perspectiva de la economía venezolana en el 2025 desde los diarios El Nacional y El Universal. Nuestra intención como estudiantes de comunicación social es analizar toda la información económica que estos diarios han publicado durante el primer trimestre del año 2025. Y es poder darnos cuenta de cómo esa información se puede traducir en datos. Recordemos que la labor del periodista es informar, es mantener a la comunidad informada al día de lo que pasa de forma diaria.
Sin embargo, nosotras como periodistas económicas debemos traducir lo que para las personas, el venezolano común, la persona común, no es algo entendible en términos y cifras. Nuestra labor precisamente es traducir y hacer entendible y digerible toda la información que se maneja. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sabemos que el tema de la economía es algo bastante profundo en cuanto a términos, estadísticas, números, y quizás las personas de materia común no conocen esto, así que nuestra labor reside en dar a conocer y explicar de forma sencilla todo lo que estos datos quieren decir. Ahora bien, voy a explicar un poco acerca de nuestros objetivos de investigación. Nuestro objetivo general es comparar el tratamiento periodístico de los temas económicos publicados en los diarios El Nacional y El Universal para el periodo enero y marzo del 2025 a partir de la teoría del framing. La teoría del framing o la teoría del encuadre es la teoría que decidimos utilizar para poder gestionar o desarrollar nuestro trabajo de investigación. El periódico es una herramienta para obtener información. Es importante dejar en claro que nosotros estamos realizando un análisis de contenido, como lo mencioné, a partir de 2 diarios, El Nacional y El Universal. Ustedes dirán, ¿por qué estos diarios? Para los que tenemos conocimiento, tenemos experiencia siendo estudiantes de comunicación social, sabemos que el periodismo ha migrado a diferentes plataformas. Hoy ya no es común ver el periódico impreso de manera normal, como antes ese rotulado se vendía de forma constante, el diarismo. Hoy hemos migrado a otras plataformas. En ese sentido, la plataforma web de estos 2 diarios. Recordemos que el encuadre o la teoría del framing es la teoría que estamos utilizando para desarrollar nuestra metodología de la investigación. Si bien es cierto, todos los días hay noticias, pero la teoría del framing se encarga de poder mostrar o desarrollar, sobre todo, la forma en la que se presenta la información. Es un encuadre o sea, lo voy a explicar de esta manera. Imagínense que tenemos un panorama completo y tomamos una fotografía, pero en esa fotografía específicamente queremos enfocar a estos globos o al estrado en este sentido. Estamos haciendo o estamos realizando un encuadre. Así que la teoría del encuadre está ligada a dar a conocer que también la información se maneja de esa forma. El diario El Nacional es un diario conocido porque en su matriz de información o en su forma de reflejar la información tiene una tendencia política hacia la derecha. Es un diario que muestra las cosas quizás tal cual son, porque sabemos que los retos del periodismo hoy en día son diferentes, ¿no? Mientras que el diario El Universal es un diario con una tendencia izquierdista, que promueve o quizás es muy alusiva a promover lo que el gobierno realiza. Es por eso, en ese sentido, que decidimos realizar un análisis de la información económica de ambos diarios. ¿Cómo lo hicimos? De la siguiente manera. Puedes pasar a la lámina, por favor. Nosotras realizamos una matriz de recolección de datos de autoría propia, en la que vamos vaciando las noticias de cada mes. Recordemos que estamos analizando desde el mes de enero hasta el mes de marzo. Debemos analizar las noticias que salen de forma diaria. Hasta ahora llevamos un aproximado de más de 500 noticias analizadas, en las que debemos de leer, analizar y estructurar para poder hacer este vaciado. En el vaciado colocamos la fecha, el título de la noticia, la presencia de la categoría de las 5 WH. Voy a explicar un poco acerca de las 5 WH del periodismo. Son las cuestiones claves para nosotros poder desarrollar y difundir una información. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Este fragmento de las 5 WH es vital para que la información que se promueva a través de los diarios o de las noticias pueda estar completa, sea entendible, dirigible y también pueda tener el impacto que se merece, porque una noticia no es nada más 2 párrafos, 3 párrafos, sino que pueda estar compuesta puede estar compuesta de manera más completa. También analizamos el tono, y a esto nos referimos si el tono de la noticia es positivo, es negativo o es neutro. Y ahora vamos con el encuadre de la noticia. También dentro de la misma matriz de recolección analizamos el uso correcto de la ortografía. Ustedes se preguntarán, pero es que un diario que está en una plataforma web escrita por periodistas debería tener un uso correcto de la ortografía y redacción.
Pues no, lamentablemente hemos encontrado resultados que al final de la presentación mi compañera los va a compartir, en donde muchos diarios no tienen un uso correcto de la ortografía y la redacción, escriben mal los nombres, repiten las palabras o incluso copian y pegan. Entonces, a través de este análisis hemos recabado datos y hemos visto cosas que quizás a simple vista no se ven. También dentro de la matriz de recolección hacemos un sumario con palabras claves para mostrarlo más adelante y una observación. Puedes pasar. Ok, estos son los encuadres genéricos referidos a la teoría del framing o la teoría del encuadre que hemos decidido utilizar. Como les comentaba, las noticias de materia económica no todas están ligadas solo a números o solo al incremento del precio del dólar. Aunque en Venezuela es algo común que todos los días el dólar esté en movimiento, las noticias económicas no solamente hablan de eso, por lo que hemos decidido elaborar a través de este cuadro de encuadres genéricos las siguientes perspectivas. Tenemos atribución de responsabilidad. Este encuadre quiere manejar o quiere decir cómo una información atribuye las causas a alguna persona en específico. Les colocaré un ejemplo digerible. Por ejemplo, el diario El Universal maneja mucha información económica para exaltar la gestión del presidente Nicolás Maduro y cómo gracias a sus alianzas estratégicas se ha logrado mejorar la economía del país. Queda a apreciación propia cómo lo ven. Y muchas de las noticias del Universal tienen esta tendencia, es exaltar gracias a tal persona o gracias a esta entidad se ha logrado mejorar la economía de Venezuela. Tenemos las noticias de interés humano, que son noticias que están ligadas a lo que a la persona le interesa, si la información entra en la vida privada o personal de los actores, si genera empatía, ternura, simpatía o compasión, son todas las variantes que pueden entrar dentro de este encuadro. También tenemos la de conflicto, y es algo muy importante. Por ejemplo, ahorita el tema geopolítico que está ocurriendo entre Irán e Israel es algo que directamente afecta a Venezuela. Aunque es un tema geopolítico, también tiene que ver con la economía. Y creo que eso es lo hermoso de la comunicación y la economía, que es algo que está en constante desarrollo y es algo que vemos todos los días. Dentro de este cuadro también evaluamos las consecuencias económicas, la moral, y hay una que no está reflejada acá, pero mediante el desarrollo de nuestras investigaciones nos dimos cuenta que era necesario agregar una nueva pestañita, que es el periodismo de servicios. Es toda esa información que quizás no pueda estar dentro de algún encuadre en específico, pero ¿a qué nos referimos con el periodismo de servicios? Bueno, es la información que, por ejemplo, las entidades promueven o reflejan para dar a conocer algún dato. Ejemplo, el SAIME, con relación al incremento de los precios de las cédulas, los pasaportes, ellos publican eso se llama periodismo de servicios, que está ligado a la comunicación y también a la economía, porque directamente afecta el bolsillo de las personas. Entonces, bueno, acá pasa mi compañera a hablarles un poco acerca de las estadísticas. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la estudiante Diana Adán. Diana es una estudiante de la carrera Comunicación Social en la Universidad de los Andes, apasionada por la creación de contenido con propósito social. Se destaca por la experiencia en redacción creativa, gestión de redes sociales, oratoria y organización de eventos, así como por su compromiso con proyectos de comunicación con impacto social. Ha trabajado como Community Manager en una emisora del Circuito Nacional Líder, ha liderado campañas de concientización, produciendo recursos audiovisuales y gestionando contenidos digitales. También ha participado como voluntaria en coberturas periodísticas de procesos electorales, otra faceta, y ha redactado artículos de opinión para medios digitales sobre el tema de las redes sociales o temas sociales, perdón. Su experiencia también incluye la creación de campañas educativas para concienciar sobre el cáncer de mama y la elaboración de reportajes sobre la violencia de género y racial que afecta a las mujeres migrantes. Como pueden ver, ambas estudiantes tienen una amplia experiencia en los medios digitales y ese periodismo de carácter social que tanto nos hace falta. Muy bienvenidas, Diana. Gracias. Yo soy Diana Adán, estudiante de Comunicación Social.
autora en conjunto con Mariela Gómez de este proyecto de investigación. Bueno, no voy a redundar, vamos directamente a los resultados. Estos resultados están basados en el mes de marzo del Nacional y el Universal. Tenemos un total para el mes de marzo solamente de 175 notas de prensa entre ambos medios. La 5WH ya fue explicada, la utilizamos como un medidor de calidad, ya que esto es lo mínimo que debería responder una noticia en su redacción para ser completamente clara. Recordemos que el tema de hablar de calidad es muy ambiguo. Quizás lo que para mí es calidad, para otra persona no es calidad. Y cuando se habla de periodismo depende mucho del contexto. Pero esto es lo que nosotros llamamos un medidor mínimo. En el Nacional, que es el que tiene una tendencia política o una tendencia ideológica hacia derecha, tiene el 100% de las notas de prensa en las que se responde la 5WH. Y en el Universal tenemos que el 76.5% las responde. Es decir, aproximadamente un 25% no. La puedes pasar, por favor. Luego tenemos el tono discursivo. Para el tono discursivo, que es el tipo de palabras, adjetivos que utilizamos, tenemos tres indicadores: el positivo, el negativo y el neutral. El ideal sería que utilizáramos uno neutral, aunque a veces están hablando de temas fuertes como por ejemplo hambruna, inflación, etc. Pero para explicarlo de una mejor forma, utilicé el color verde como positivo, el color naranja como negativo y el azul neutral. En el Nacional, que es el del lado izquierdo, tenemos que la mayoría, de forma muy notoria, utiliza un tono negativo, haciendo énfasis en la crisis económica. Y por otra parte, sucede justamente lo contrario. Tenemos el Universal con un tono bastante positivo, en el cual se resalta los esfuerzos gubernamentales o institucionales que va más o menos con el encuadre que estaba explicando mi compañera Mariela de atribución de responsabilidad. Recordemos que en la teoría se supone que los medios de comunicación no deberían tener notoriamente, o no deberían utilizarse como un insumo partidista. No deberíamos decir un medio de izquierda o un medio de derecha. Esa es la teoría. Pero cuando nos vamos a la práctica, la realidad es otra. Un medio de comunicación en sí constituye una empresa. Y como toda empresa, necesita ser rentable, necesita buscar la forma de sostenerse. Y el periodista está en el medio de esto, en la mitad de no soy la empresa, pero me debo a la empresa y me debo también al ciudadano que me está leyendo o escuchando, ya sea un medio de comunicación audiovisual o escrito. Entonces el periodista tiene que navegar en estas dos aguas y la idea es que no sea notoria esta conducta editorial o ideológica, porque si se va al extremo estamos manipulando la información y tratando de persuadir al lector. Y se supone que las noticias no persuaden, informan. La puedes pasar. Luego tenemos los resultados de los encuadres y temáticas predominantes. Los encuadres tenemos los 5 genéricos y el que nosotros le añadimos de periodismo de servicio. Y en cuanto a temáticas, para eso utilizamos las palabras claves. Es un poco más complicado, pero les tengo por lo menos los encuadres predominantes de estos dos medios. En el caso del Nacional, con el 41% tenemos el de consecuencias económicas. Recordemos que la muestra que nosotros tomamos es de todas las notas de prensa en materia económica para el mes de enero, febrero y marzo. Si estamos hablando de economía, la hipótesis que ya nos habíamos planteado, o lo que ya teníamos predispuesto, es que el encuadre que más iba a predominar era el de consecuencias económicas, porque estamos hablando de economía. Así que esta parte está bien. Pero luego tenemos en el Universal, en el que a pesar de que se habla también de temas económicos, su encuadre no es el de consecuencias económicas. Ellos tratan de encuadrar toda la información con atribución de responsabilidad. Esta atribución de responsabilidad tiene dos matices. Si le echamos la culpa a alguien por algo malo o si exaltamos a alguien por algo bueno. Entonces están los dos polos. A veces es la culpa de Estados Unidos, a veces es la culpa del gobierno de Estados Unidos, a veces es miles de cosas, o como también a veces son cosas positivas. En menor medida tenemos el de consecuencias económicas, el de conflicto, también tenemos un encuadre de conflicto, la mayoría de las veces entre Estados Unidos y nuestro país. Periodismo de servicio más que todo es el de bonos de la patria, cómo podemos cobrar los bonos, cuánto es el bono, qué pasa si no me llega, y ese tipo de información que lo incluyen ambos medios casi en igual medida. Eso quiere decir que es información demandada, y ambos medios lo tienen que incluir. Gracias, por favor. Luego tenemos el uso correcto de la ortografía. Este es otro indicador de calidad. Para nosotros medir la calidad, según nuestro criterio, repito, la palabra calidad es muy ambigua,
Según nuestro criterio, es la 5WH y que tenga por lo menos ortografía, que es lo mínimo. En la práctica nos dimos a la tarea de leer nota por nota y nos dimos cuenta que hay notas de prensa que nada más tienen 6 líneas. Esto no corresponde a una nota de prensa. También hay varios errores ortográficos. Acá están los resultados. En el Nacional, el 94.89% de las notas de prensa tiene buen uso de la ortografía. Y en el Universal, el 75% tiene buen uso de la ortografía. Hago acá una entre paréntesis. Registro de hasta 4 errores en una sola nota de prensa en el Universal, cuando se supone que hay un editor en jefe que está observando esto. También hay algunas notas de prensa que a nuestro criterio parecen copiadas y pegadas de inteligencia artificial. Nos damos cuenta de esto por el uso de algunos recursos semánticos que no solemos usar nosotros en la redacción, asteriscos, este tipo de cosas. Pasa, por favor. Acá tenemos un ejemplo específico de una noticia del mismo día, con el mismo entrevistado, de la misma información, pero encuadrada de forma diferente. Tenemos el Nacional del lado izquierdo y el Universal del lado derecho. Quizás no se lee bien porque las letras están chiquiticas, pero ellos están entrevistando ambos al director de Conindustria. Él se llama Luigi Pizzella. Es la misma entrevista, ambos tomaron el mismo insumo, pero el Nacional incluye la parte en la que Luigi menciona que se aumenta el 47.8% de la capacidad industrial. Pero más abajo Luigi también menciona que aunque esto aumentó, hay un problema en el acceso a gasolina, hay un problema en el acceso a servicios públicos, la desestabilización política también está afectando la economía. Todo esto está incluido en esta noticia. Luego tenemos la noticia del Universal. Ahí incluye la parte que dice aumentó el 47.8%, esto es algo positivo. Luego omite la información que le sigue, que es en la que él estaba hablando de los problemas, y salta a la parte en la que dice: a pesar de que Chevron se vaya, Venezuela va a seguir produciendo sus 250.000 barriles promedio. Entonces, en el encuadre, cuando se trabaja con encuadre, lo más importante no es lo que se incluye, es lo que se omite. Eso es lo importante, lo que se omite, lo que no estamos colocando, y eso transforma completamente la noticia. Acá estamos omitiendo que hay un problema, nos quedamos con lo positivo, ese es el encuadre. Y así es como en una misma noticia tenemos dos encuadres distintos y se convierten en temas completamente diferentes. Bueno, había otra diapositiva que les quería comentar, creo que no está. Esa. Ok. Nuestra matriz de recolección es bastante amplia porque corresponde a una memoria de grado para optar por una licenciatura. Pero estas matrices nosotros las podemos hacer más pequeñas y adaptarlas a otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una matriz pequeña, solamente fecha, título, medio, los datos y el link. Esto lo hice para conseguir información sobre las inundaciones que hubo en Guasdalito, esto por cuestiones de trabajo. Es la forma más rápida de nosotros recabar información, a través de la prensa. Tomamos en la parte de datos, yo lo que hice fue colocar qué datos diferentes me daba cada nota, porque recordemos que a veces las noticias se plantean de forma distinta. El link para tenerlo, el medio, el título y la fecha. Del lado derecho tenemos un informe que yo hice, cobertura del medio Secodap primer trimestre. Esto es un informe que corresponde al área de marketing. Para el área de marketing también podemos utilizar las noticias. ¿De qué forma nosotros medimos que una empresa o una persona esté posicionada de forma mediática? A través de las noticias. Lo investigamos en una búsqueda avanzada de Google, no es difícil, se coloca un intervalo de tiempo, puede ser de forma semanal. Y todo esto se puede investigar a través de las noticias. Recordemos que es ilimitada la información que podemos encontrar en la prensa. La prensa básicamente es nuestra memoria social, es nuestro registro histórico. Y aunque hoy en día pensamos que no hay suficientes estadísticas como quisiéramos, hay instituciones, por ejemplo, la OBB, el Observatorio Venezolano de Violencia, Secodap, instituciones internacionales, la ONU, aquí adentro la UCAP, que está haciendo estadísticas. Solamente tenemos que buscarlas. Gracias. Muchísimas gracias a Diana por ese impecable complemento de lo que ya nos había adelantado Mariela, para que ustedes vean en palabras de profesionales en formación de cómo se puede utilizar una técnica de investigación de tipo cualitativo para obtener datos cabales para comprender la realidad en los principales medios de comunicación escritas que hay en el país. Ahora que, como bien lo dijeron ellas,
que se manejan en formato digital. Y para que vean que todo esto que ellas están hablando como insumo de la memoria de grado que van a hacer, supone un trabajo arduo, organizado, de muchas horas de sistematizar, periodizar, utilizar esa matriz de la cual estuvieron hablando para finalmente obtener el producto final. Y eso es parte de demostrar la experticia y la profesionalización que se tiene, y es que se está haciendo el trabajo, y ese trabajo está bajo la conducción de la profesora Diana Ruiz. Ahora me toca presentar a la profesora Diana Ruiz, que es la tutora de este trabajo de tesis y que también está aplicando esta metodología en la construcción de su trabajo doctoral. La profesora Diana Ruiz funge como docente e investigadora de la Escuela de Economía de las fases ULA. Trabaja dictando cátedras en posgrado y en pregrado de la Escuela de Economía. Colabora también como docente de la asignatura relacionada a periodismo económico en la Escuela de Comunicación Social de la misma universidad. Es una investigadora calificada por el programa de estímulo al investigador PEI del CDCHTA. La dilatada trayectoria de estudios de nuestra invitada, la cual cuenta en su haber con el título de economista, magíster en fronteras e integración. Además, en la actualidad es candidata a doctora del doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades. Su línea de investigación, a la cual le ha dedicado buena parte de su actividad investigativa, es el desarrollo, la integración y sus fronteras. Trabaja como profesora con mucho denuedo desde el año 2007 y en la Universidad de los Andes e hizo un paréntesis en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Actualmente se encuentra en la fase de culminación de su tesis doctoral, la cual se intitula Política de Fronteras del Estado venezolano y su incidencia en los municipios Bolívar, García de Hevia y Pedro María Ureña. También ha publicado artículos en revistas indexadas de suma importancia a nivel nacional y regional, y ha colaborado en la redacción de capítulos de libros. Esto sí es ya más personal. Con base a mi experiencia compartida con la profesora Ruiz, puedo dar fe de su laboriosidad, su mística de trabajo, su ética y el encomiable esfuerzo que ha realizado para concretar exitosamente ese trabajo doctoral que con el favor de Dios va a ser muy pronto. Bienvenida, profesora. Agradezco mucho que estén aquí. Digamos, el propósito de esta presentación, junto con mis estudiantes, que me hacen sentir bien orgullosa, es compartir la experiencia de lo que hemos venido haciendo. Obviamente yo soy economista y existen muchos prejuicios a la hora de hacer investigación. En un país en donde hay muy pocas fuentes oficiales hay que buscar mecanismos para buscar esas noticias, para buscar la información. Y una posibilidad que vi es buscarlo a través de las noticias. Recordé cuando empecé a hacer mi investigación un trabajo que habían publicado en 2007 Ruth Herrera y la profesora Marlene Bustamante en el Centro de Estudios de Frontera e Integración del Núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, en donde se hacía la revisión de dos diarios, que era La Nación y El Nacional, en relación a buscar cómo los diarios veían la relación bilateral entre Venezuela y Colombia. Entonces yo dije, por aquí van los tiros, por aquí tengo que empezar. Entonces la idea es presentarles un poco cómo ha sido esa experiencia de buscar información a partir de la prensa. Obviamente yo eso lo he compaginado con otras actividades que he realizado, pero voy a contarles mi experiencia básicamente de lo del diario. Ok, entonces fíjense, esa era la introducción, la que sigue. Gracias. Entonces, ¿por qué el periódico? El periódico, como decía Diana, recoge la memoria social e histórica de un país, de un estado, de una región. Yo tengo que estudiar o estoy estudiando 3 municipios del estado Táchira que corresponden al eje fronterizo que se ubica
entre el estado Táchira y el departamento norte de Santander en Colombia. Son los 3 municipios en donde se encuentran los 4 pasos formales internacionales que conectan a Venezuela con Colombia. Por eso me interesa, además porque bueno, son los municipios que obtuvieron el índice más alto cuando se diseñó la propuesta de creación de las zonas de integración fronteriza. En vista de esto y de que no hay datos más allá de los esfuerzos que ha realizado la Universidad Católica Andrés Bello a través de ENCOVI, en donde se ha logrado, digamos, publicar 2 encuestas municipalizadas solamente, una en 2018 y una en 2020. Sí hay información nacional, pero municipalizada no. Y yo lo que quiero ver es cómo la política de frontera del Estado venezolano ha afectado la calidad de vida de los pobladores de esos municipios. En función de eso yo digo, bueno, la única alternativa o posibilidad que me queda más allá de realizar entrevistas, etnografía, trabajo de campo y todo lo demás, es revisar la prensa, ¿sí? Obviamente, pues primero fue al administrativo de la Universidad de los Andes, después fue a la hemeroteca de Mérida, pero aquí no hay vida de nada, me toca que desplazarme hasta el estado Táchira, que es donde está la hemeroteca, en donde se guarda y aún se conserva y todavía se recoge el diario, porque el diario La Nación le dona el periódico a la hemeroteca del Táchira. Entonces, en función de eso, pues bueno, he ido haciendo, he hecho varias visitas para poder revisar el material. Lo estoy revisando no digital, sino impreso, porque digital tenía una dificultad que era, bueno, las noticias se caen y todo lo demás, que supongo que en las preguntas harán esas preguntas, pero por ejemplo Diana y Mariela han tenido que utilizar una VPN para poder tener acceso a las noticias. Yo intenté hacer lo mismo, pero no es fácil porque entonces las noticias se caen, cuando las voy a volver a revisar no las consigo, desaparecen o están formuladas de otra manera, entonces yo dije definitivamente tengo que buscar el papel. Y entonces me fui a la hemeroteca a revisar el papel. Eso me permitió a mí, en función de lo que estaba viendo, pues realizar una matriz. Yo lo llamo matriz de registro, ¿no? Eso depende de cada quien. En esa matriz de registro, pues yo lo que he hecho es organizar y sistematizar la información que yo estoy recabando. Para eso, lo que sí les recomiendo, que era lo que yo les digo a las muchachas, es que usted puede trabajar un diario, pero como obviamente existen sesgos, porque es normal que uno como investigador se cree un sesgo, obviamente ustedes tienen que conocer el tema que están investigando. En el caso mío, pues yo conozco la zona y eso me ha permitido depurar un poco la información. Estoy utilizando un fundamento teórico, que es una publicación que presentó la CEPAL para hacer diagnósticos en territorio. Obviamente la propuesta metodológica de ellos es diferente, reunirse con los pobladores de la zona, hacer reuniones y todo lo demás, pero en el caso mío es complicado porque es una zona muy peligrosa y de poco acceso. Entonces, una manera de hacer la investigación sin tanto comprometerme, más allá del reconocimiento de la zona o el trabajo etnográfico, era revisar la prensa. Permítame, para ver la... Estos son los procesos para la construcción de la matriz. Uno, pues fueron necesarias varias visitas a la hemeroteca para poder recabar la información, anotar en la matriz, que ya se las voy a mostrar, definir las categorías de estudio. Por eso es importante tener un fundamento teórico. Yo utilicé el de la CEPAL. La CEPAL propone, y además en el marco de una teoría que es la teoría del desarrollo territorial, propone 6 categorías de estudio, además de la económica, las políticas, las sociales, las culturales, las ambientales y las institucionales, porque eso da un panorama más grande. En el caso mío yo quiero caracterizar la zona para poder hacer un diagnóstico, porque usted no puede elaborar políticas públicas si usted no hace un diagnóstico, si usted no sabe en qué condiciones se encuentra la zona. Eso me permitió, bueno, definir las categorías y establecer algunos criterios para valorar las noticias. En esto existe cuestionamiento porque algunas personas dicen que, bueno, que uno no las puede valorar. Resulta que en el caso mío tengo que hacerlo, porque yo no puedo decir que es lo mismo un pronunciamiento político de un actor político o de un actor de la zona a un sicariato. Son 2 valoraciones totalmente diferentes, ¿sí? Ay, Vivelia, hágame el favor y me abre la matriz un momentito para comentarles, por favor. Gracias. Fíjense, para yo elaborar la matriz, voy a explicarles un año de los 12 que estoy trabajando, pero más o menos para que en términos generales comprendan cómo es el trabajo.
de los 363 ejemplares que hay en la hemeroteca del año 2013, de los 363 ejemplares que debieron haberse publicado en el año 2013 o que se publicaron, solamente en la hemeroteca hay 327 ejemplares. De esos 327 ejemplares revisé para enero 21 diarios, para marzo 24, para mayo, junio, julio y agosto 30 diarios, para septiembre 28, para octubre 30, para noviembre 29 y para diciembre 19. ¿Sí? Eso me permitió seleccionar 4 noticias relacionadas con la zona de estudio, que eran los municipios García Heredia, Pedro María Ureña y Bolívar, y para el periodo que es 2013-2024, que es el periodo que estoy estudiando, en este caso estaba revisando 2013, y recoger noticias relacionadas con la zona y poderlas categorizar. De febrero habían 31 noticias, de marzo 27, de abril 60, de mayo 48, de junio 50, de julio 33, de agosto 33, de septiembre 19, de octubre 26, de noviembre 33 y de diciembre 31. Eso me permitió obtener 179 noticias relacionadas con el municipio Bolívar, 60 con el municipio Pedro María Ureña, 50 con García Heredia, 52 de Bolívar y Pedro María Ureña, 4 de Bolívar y García Heredia, 1 de García Heredia y Pedro María Ureña, y 36 noticias que estaban relacionadas con los 3 municipios al mismo tiempo. De allí puedo obtener 136 noticias relacionadas con temas políticos, 129 con temas sociales, 80 con la categoría económicas, 22 con las institucionales, 8 con las ambientales y 7 con las culturales. Entonces, ¿qué hice yo con la matriz? Yo la fui alimentando por meses, ¿sí? Le coloqué un número en la para conocer cuántas noticias estaban relacionadas con cada año y le coloqué el municipio B de Bolívar para Bolívar, García Heredia, GH y Pedro María Ureña para el municipio Pedro María Ureña. Y las categorías económica, política, social, y les coloqué un color diferente, pero eso es más visual para yo poder hacer el análisis, ¿sí? Y luego lo que hice es que, bueno, en función de lo que aprendí de mis estudiantes, le hice una valoración rápida de la 5WH, porque no me da tiempo para hacer lo del encuadre, pero sí lo de la 5WH por mes y por año, y luego hice una minuta o un sumario de la noticia en función de lo que yo estaba leyendo. Y eso me permitió valorar en esta primera parte, valorar si la noticia o el suceso o el hecho acontecido y reseñado en el periódico permitía mejorar la calidad de vida de los pobladores de esos municipios, o por el contrario, desmejoraba la calidad de la población. Y la escala va desde -3 hasta 3 positivo. -3 para aquella suceso, acción o noticia que estaba relacionado, que desmejoraba notable o significativamente la calidad de vida de la población. Por ejemplo, como una muerte violenta por sicariato. Y en -2 que desmejoraba, pero moderadamente, la calidad de vida. 1 que la desmejora, pero poco. 1 positivo que la mejora, pero poco. 2 positivo que la mejora moderadamente. Y 3 positivo que la mejora significativamente. Y con esos criterios me va a permitir a mí saber si el balance general es que las noticias que reporta el diario mejoraron, permitieron mejorar o desmejorar la calidad de vida. Entonces, fíjense, ahora sí, Beli, porfis. Esto me permitió a mí, claro, obviamente esto tiene unas ventajas y ya les voy a explicar, las que siguen. Por favor, gracias. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados de la investigación? Primero, eso me permitió a mí, para el año 2013, obviamente eso lo voy a hacer con todos los años que estoy revisando, definir algunos actores de la zona. Por ejemplo, funcionarios de la Guardia Nacional, CICPC, SEBIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Politáchira, sicarios, paramilitares, grupos como la Autodefensa Gaetanista, los Rastrojos, los Urabeños, ¿sí? Y presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio Ureña, Servicios Jesuitas de Refugiados, el gobernador del estado Táchira, los alcaldes, políticos, asambleístas locales y regionales, comerciantes, empresarios e industriales. Toda esta gente, estos actores, están reseñados ahí en esas noticias, ¿sí? También me permitió identificar algunas rutas ilegales o trochas,
Trochas, por ejemplo, como La Invasión, La Muralla, Llano de Borges y Libertadores en el municipio de Bolívar, La Laguna y La Mona en Pedro María Ureña y El Italiano en García Delia. Esas eran trochas que estaban activas en el año 2013 y que están reseñadas en el diario. Porque una cosa es que la gente lo diga y otra cosa es que el diario lo reseñe, ¿sí? Entonces, también me permitió conocer, por ejemplo, que en el año 2013 hubo un aumento en los precios en las estaciones de servicio SAFEC, que son unas estaciones de servicio que crea el Estado venezolano un poco para compensar la fuga del contrabando que había de extracción de combustible, de gasolina, de gasoil. Entonces crean unas estaciones de servicio en el municipio de Bolívar y en Ureña para atender la demanda de los transportistas colombianos y los que no tenían el chip que les permitía comprar gasolina regulada. En ese año, en el 2013, hubo un aumento de la gasolina SAFEC de 566.7%, que pasó de costar 3 bolívares el litro en enero a costar 20 bolívares en octubre para ese año. El pasaje suburbano que cubre la ruta entre San Antonio y Ureña aumentó en un 62.5% en ese año. Las fábricas de estatuillas religiosas, por ejemplo, que eran 700, habían disminuido su fabricación por falta de materia prima y de insumos y se redujo en un 38%, pero también se redujo la contratación laboral. Entonces se contrataban 700 personas y solo se pudieron contratar 420. El Central Azucarero, que es Casta, que era una de las principales fuentes de empleo de la zona, que contrataba en su mayoría mano de obra colombiana, en 2013 tenía una capacidad instalada de 1000 toneladas al día y sin embargo ese año solamente se lograron producir 600 y nada más se lograron contratar 135 trabajadores de los 225 que se contrataban. Es decir, 60% menos de lo que son contrataban. De las 100 fábricas de calzados que habían en la zona, solo estaban trabajando 70 y a media marcha. Y solamente podían contratar el 40% de la población laboral que contrataban para trabajar. La aduana de San Antonio, la aduana principal de San Antonio, ese año logró recaudar 935 millones de bolívares. Y fíjense que en 2013 todavía se hablaba de bolívares. ¿Cuáles son las ventajas? Ahora sí, las ventajas de estos análisis. La ventaja de este análisis es disponer de otras técnicas metodológicas diferentes a las tradicionales, por lo menos para el área de los economistas. 2. Contribuir al diagnóstico de la realidad de un territorio o de una zona, obtener información relevante. Obviamente es un trabajo de hormiguita, es un trabajo exhaustivo. Usted no se puede quedar solamente con leer el título de la noticia, hay que leer el contexto, como dicen ellas. Si usted no lee el contexto, usted no se va a enterar porque a veces el título no lo dice todo, a veces dice más el subtítulo, lo que está entre líneas. Estos datos no estaban en los titulares, estos datos estaban en las entrelíneas. Hay que leer las entrelíneas, ¿sí? Obviamente hay limitaciones. Las limitaciones es que, bueno, se pueden generar sesgos, por eso es importante el fundamento teórico que se utilice para uno construir la investigación. Requiere de tiempo, de organización y de un proceso de sistematización y hay que leer la noticia, no simplemente quedarse con leer el título. ¿Cuáles son las recomendaciones, digamos, para quienes quieran emprender esta tarea? Debe existir un claro constructo teórico, ¿sí?, que soporte el análisis, disponer de una técnica de análisis periodístico como el que recomendaron las muchachas, identificar cuáles son las categorías de análisis de las que vamos a utilizar para hacer el análisis, elaborar una matriz de registro y de análisis, apoyarse en otras técnicas de investigación que puedan dar respaldo a los hallazgos del periódico. Por ejemplo, en el caso de ella están comparando 2 diarios. En el caso mío, yo estoy estudiando un solo diario, pero estoy estudiando un periodo muy largo, estoy estudiando desde 2013 hasta 2024, 12 años. Pero además eso lo estoy contrastando con trabajo etnográfico, con entrevistas que realicé y con revisión de artículos científicos de expertos conocedores del tema. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que la investigación en ciencias sociales son muy complejas, pero que hay otras herramientas diferentes a los datos que uno puede utilizar para disponer de información, por ejemplo, como la prensa.
que aunque es complejo, por ejemplo en el caso mío, estudiar las fronteras, el periódico, por lo menos el que yo estoy revisando, el periódico de mayor circulación del estado Táchira, es un periódico que tiene una larga trayectoria, es un periódico que está disponible impreso y es un periódico en el que otros investigadores también han realizado estudios. Entonces, es un periódico en el que se puede investigar, esos elementos son importantes a la hora de uno decidir qué diarios va a trabajar. Y lo importante es que cuando se utilicen estas herramientas, la organización es una clave y sobre todo que el trabajo sea lo más objetivo posible. Eso solo se consigue si uno construye un constructo social que esté bien definido. No que usted va a hacer una investigación y no va a saber cómo argumentarla. Si el constructo teórico está bien, el análisis, y se evitan los sesgos, el análisis está bien, es una herramienta de investigación cualitativa válida. Bueno, hasta aquí, gracias. Muchas gracias al público asistente, muchas gracias, profesora, por mostrar esa ardua faceta de su investigación doctoral, y como ella bien lo pudo plantear, no es algo fácil. A veces los métodos cualitativos se subestiman por una simple y llana falta de conocimiento sobre ellos. Y una cosa que se habla mucho del sesgo, y que yo repito hasta la saciedad, el sesgo se mitiga, se disminuye cuando se aplican más y mejor las metodologías que están bien demostradas, bien encausadas, y recordemos que la investigación de las que ellas han estado hablando magistralmente aquí son experiencias con seres humanos, que no funcionamos como robots, que tenemos necesidades distintas, y eso es la maravilla de trabajar con datos cualitativos, estudios etnográficos, periodismo social, periodismo investigativo, que no es que la estadística no haga falta, pero hay que complementarla y hay que ampliarla con otro tipo de criterios que de otra manera no pudieran ser tratados. Miren, las felicito a las tres por mostrarnos su experiencia investigativa, por el óptimo manejo del tiempo, que no tuvimos ningún tipo de inconvenientes aquí con ello, y a pesar de que no se les dijo, lo trabajaron muy bien, y por mostrar fehacientemente de la validez de estos métodos y cómo nos pueden ayudar en el quehacer investigativo. Y en el caso suyo, profesora Diana Ruiz, usted ha convergido con varias técnicas de investigación y eso le sirve para el proceso de su triangulación.